Bien, buenos días. Nuevamente, estamos en una nueva videoconferencia. Vamos a continuar con la temática de la unidad 1. Estoy viendo que hay pocas personas conectadas. Les recuerdo que la asistencia se va a considerar por razones administrativas, que es necesario estar presente porque recuerde que las videoconferencias son, digamos, similares a lo que sería una clase presencial, nada más que a través de este medio electrónico, y en donde lo que tratamos de hacer es básicamente resumir la lectura. Lo que usted tiene que leer se le resume de una manera, eh, digamos, narrada, ese contenido para que usted cuando está leyendo, pues se le haga más fácil entender los puntos importantes o pueda relacionar los temas que vamos viendo. Entonces, hay que estar presente siempre en las videoconferencias. Eso siempre lo voy a tomar en consideración. Bueno, estábamos hablando las reuniones pasadas o la reunión pasada sobre que en la Tierra, en la biosfera, existe una gran diversidad, ¿no? Hay una gran diversidad de organismos vivos en el planeta. Ya vimos que la biología, para poder describir, conocer a estas formas de vida que existen en el planeta a medida se van descubriendo, pues hay que estudiarlas en detalle, hay que estudiar sus características, hay que estudiar su ADN y darle un nombre de acuerdo a una metodología, de acuerdo a un protocolo o a unas ciertas reglas para nombrar a esos seres vivos que se van descubriendo en el planeta, para luego, pues, quedar ubicados en un grupo de organismos clasificado, ¿verdad? Quedar clasificado en un grupo de organismos. Ya vimos que todos los seres vivos del planeta van a tener una clasificación que va a consistir principalmente de un nombre científico, ¿verdad? Que es el género y la especie, dentro de una serie de categorías taxonómicas que empiezan con el dominio. Entonces, todos los seres vivos estamos clasificados en 8 categorías taxonómicas, las que ya habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Que serían el dominio, el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Entonces, todos los seres vivos, incluyéndonos, nosotros los seres humanos, estamos eh, ubicados gracias a un sistema de clasificación llamado sistema de clasificación binomial en esas categorías. Entonces, en este capítulo 2, aquí me voy a ir aquí al inicio. Este es el capítulo 2 del libro de Solomon, ¿verdad? Para los que hasta ahora están ingresando a las videoconferencias porque se acaban de matricular y estaban en lista de espera, estamos usando un libro de texto que es el mismo que se usa en presencial, en la clase presencial, es este que les voy a mostrar a continuación. Se llama Biología del autor Solomon. Ya lo muestro. Este es el libro de texto que estamos usando para los que vienen llegando. En el calendario que está en el aula, al final, en la última página del calendario, aparece el contacto de la editorial y de la distribuidora de este libro. Este es el libro de texto que utilizamos en biología, en la clase de biología de la UNAM. Entonces, el capítulo 2 de este libro, este que estoy mostrando acá, en la página 6, hay un cuadro, una tabla, mejor dicho, una tabla que habla precisamente, hace un resumen precisamente de esa diversidad de grupos que existen, de grupos de seres vivos que existen en el planeta, que viven actualmente en el planeta,
y que digamos, clasificados en estas dos primeras categorías taxonómicas, la categoría dominio, que es la más grande, la más inclusiva, y luego la categoría de reino. ¿Ya? Los reinos nos los han enseñado desde la escuela. ¿Verdad? Se nos ha dicho que los organismos vivos del planeta están agrupados en unos grandes grupos llamados reinos. Pues el día de hoy lo que vamos a ver, aunque esta tabla resume todos los tres dominios que existen y todos los reinos que existen, si ustedes pueden ver, hace una descripción muy básica de las características y del papel ecológico de esos organismos que están en ese reino. Hoy solo vamos a ver estos dos primeros reinos, el reino de las bacterias y el reino de las arqueas, que cada uno de ellas, como usted puede ver, pertenece a un dominio distinto. Esto es taxonomía, ¿verdad? eh, esto del dominio, del reino, de la familia. Esto es taxonomía. ¿Verdad? Recuerde que los seres humanos siempre estamos buscando la manera de ordenar las cosas, ordenar, estudiar y clasificar los fenómenos que nos rodean para poderlos entender. Esa es parte de la naturaleza de los seres humanos. Queremos entender todo lo que nos rodea. ¿Verdad? ¿Por qué ocurren los rayos? Este, cómo se relaciona el hombre con la naturaleza y con todas las especies que hay ahí, por qué hay, por qué hay terremotos, por qué la Tierra gira sobre un eje, todas las preguntas que el hombre se hace y busca una respuesta, o sea, todos los fenómenos que ocurren y el hombre los ve, los trata de estudiar y entender. Entonces, es lo mismo con los seres vivos, ¿verdad? Los humanos hemos creado un sistema para poder nombrarlos, nombrar a esas especies y poder estudiarlas y entenderlas mejor. Entonces, en el dominio de las bacterias solo hay un reino de organismos vivos llamado bacteria también. Y vea usted, voy a hacer un poco más grande en la tabla para que leamos un resumen de características de quiénes son estas bacterias. Dice acá que las bacterias en primer lugar son procariotas. Quiere decir eso que, entre paréntesis, mire, carecen de núcleos distintivos y otros organelos membranosos. Quiere decir el término procariota, que es un organismo vivo en cuya célula no hay un núcleo que encierre, proteja o contenga el ADN que posee esa célula. Eso es lo que quiere decir procariota. Además de eso, dice que los procariotas tampoco tienen organelos membranosos. Quiere decir, recuerden que las bacterias son organismos unicelulares, aquí también lo dice, ¿sí? Son organismos unicelulares, quiere decir que su cuerpo es una única célula. Entonces, por ser organismos unicelulares, digamos que son organismos más simples, ¿verdad? Más simples. O sea, su funcionamiento es mucho más simple, es lógico, que el funcionamiento de un organismo multicelular, como un animal, como nosotros, los seres humanos, por ejemplo. ¿De cuántas células está compuesta nuestro cuerpo? 75 trillones de células aproximadamente. Y una bacteria, ¿cuántas células forman su cuerpo? Solo una. Entonces, claro, la diferencia en la complejidad de cómo funciona ese organismo unicelular es muy distinta a la complejidad de funcionamiento de un organismo multicelular. Eso es algo muy, muy entendible. Entonces, cuando dice que los procariotas, en este caso las bacterias, no poseen organelos membranosos, es que casi no tienen órganos celulares o organelos celulares. Eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos el tema de la célula, pero son células bastante simples, digamos. Y además, obviamente son microscópicos porque, claro, las bacterias, al ser unicelulares, no podemos verlas a simple vista. Y esta es una característica estructural, esta que está mencionando a continuación. Dice que las bacterias suelen tener paredes celulares usualmente compuestas de peptidoglicano. Paredes celulares. ¿Qué es una pared celular? Bueno, lo vamos a ver en un momento, pero básicamente es también un organelo o un órgano, así como la piel que rodea nuestro cuerpo es un órgano.
en los organismos unicelulares, entre otros órganos que pueden tener, hay una pared celular que vendría siendo como una cubierta, como la piel, pero es bastante dura. Es una cubierta dura. Dura en el sentido, tal vez, que no es como una roca, pero en el sentido de que tiene una cierta rigidez. Es una estructura algo rígida, no 100%, porque entonces la célula no se podría mover en el medio donde vive, pero sí esa pared celular es algo rígida. ¿Y cuál es su papel para que haya una pared celular en las bacterias, en la estructura de las células bacterianas? Bueno, para protegerla. A nosotros la piel nos protege de lo que hay en el exterior, incluso de microorganismos que pueden atacarnos, ¿verdad? O de sustancias químicas que pueden dañar nuestros órganos internos, o de mucho frío que hay afuera, o de mucha sequía que hay afuera. Entonces, lo mismo en una célula bacteriana, hay una estructura semirrígida llamada pared celular, que está compuesta, como dice aquí, de unos materiales químicos, son unas moléculas químicas que se llaman peptidoglicano, que también en los libros aparece como peptidoglucano, que es lo mismo. Y esa sustancia química básicamente es una mezcla entre proteínas y azúcar, ¿verdad? Entonces, las bacterias, que son muchas en la Tierra, son millones, miles de millones o millones de millones, porque son muy abundantes en el planeta. Mire lo que dice, cuál es su papel ecológico. Acá está resumido. La mayoría, dice, son desintegradores. Lo voy a leer completo, luego lo vamos desglosando. La mayoría son desintegradores, algunos son parásitos y patógenos, algunos son autótrofos, quimiosintéticos, algunos fotosintéticos, importantes en el reciclaje de nitrógeno y otros elementos, y algunos se utilizan en procesos industriales. Esto es un mega resumen de la importancia de las bacterias en el planeta Tierra. En primer lugar, lo que quiero destacar primero es que no se le vaya a olvidar, los organismos unicelulares, principalmente bacterias, son los seres vivos más abundantes que hay en el planeta. No sabemos cuántas especies hay, pero de lo que sí estamos seguros es que si le diéramos importancia de acuerdo a la cantidad o peso, a cuánto pesa el total del cuerpo de los organismos vivos en el planeta, los organismos entonces más importantes serían las bacterias, porque serían los más abundantes y los que tendrían una mayor biomasa en el planeta. O sea, están por todas partes. Ahora, vamos a destacar esto del papel ecológico y de las funciones de estos organismos. Muchos de nosotros creemos que las bacterias o que todas las bacterias son patógenas, son parásitas y que nos hacen daño. Y eso no es cierto. En realidad, aunque es cierto que existen muchas bacterias que son patógenas para el ser humano, es decir, que son capaces de provocar una serie de alteraciones fisiológicas en nuestro cuerpo que pueden llevarnos a la muerte, eso es cierto, pero también es cierto que esas bacterias que pueden causar daño al hombre, a los animales, a las plantas y a otros organismos vivos, son un porcentaje muy pequeño de todas las bacterias que existen en el planeta. La mayoría, como dice acá, la mayoría son desintegradores. ¿Qué es eso de desintegrador? Los organismos desintegradores son todos aquellos que reciclan la materia orgánica que cae al suelo o al agua y la transforman en otra forma de energía o la transforman en otro material que puede ser aprovechado por otros seres vivos o por el mismo ecosistema. Eso es un desintegrador. Entonces, en la Tierra, la mayoría de las bacterias que existen son organismos desintegradores. Es decir,
nos ayudan a reciclar la materia orgánica que cae al suelo o que cae al agua, de tal manera que no se pudra esa materia orgánica. Porque cuando hablamos de materia orgánica estamos hablando, por ejemplo, principalmente de el cuerpo muerto de seres vivos o partes de los seres vivos o desechos de los seres vivos que caen al suelo o al agua. Y que si no hubiera quien los desarme, porque es como un juego de Lego, ¿verdad? Digamos que cae una hoja o las hojas de los árboles se caen al suelo o al agua, y si no hubiera bacterias desintegradoras que lo que hacen es separar todas las partes, todas las moléculas que forman esa hoja, entonces esa hoja, esas hojas se acumularían y provocarían una serie de disfunciones, digamos, en el ecosistema. Pero por eso están las bacterias ahí. No solo las bacterias son organismos desintegradores, más adelante vamos a ver que los hongos también son organismos desintegradores, tienen ese papel. Algunos dicen son autótrofos quimiosintéticos. Esto de autótrofo quimiosintético es la capacidad que tiene algunos organismos de fabricar su propia comida mediante la energía de la luz y por una serie de procesos químicos en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, autótrofo quiere decir que se puede fabricar su propio alimento mediante la energía de la luz, y quimiosintético es que ese alimento va a ser al final producido también por una serie de reacciones químicas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay bacterias, por ahí dice algunas bacterias, un grupo de bacterias, son autótrofas, es decir, pueden fabricar su propio alimento a partir de la luz del sol. Y por supuesto de moléculas que obtienen del medio donde viven, ¿verdad? Eso lo vamos a ir entendiendo mejor más adelante. Ahorita es un concepto tal vez para ustedes. Algunos fotosintéticos, como acabo de mencionar, autótrofo, fotosintético vendría siendo un sinónimo. Importantes en el reciclaje de nitrógeno. ¿Sabía usted que el nitrógeno es un gas, ¿verdad? Que usted y yo, y que todos los animales que respiramos aire o oxígeno del aire, mejor dicho, ese gas está presente en el aire. Y el nitrógeno es un gas muy abundante. Más del 70% del aire que usted percibe a su alrededor es nitrógeno. Y solo casi un 20% es oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre con el nitrógeno? El nitrógeno es el elemento natural más importante en la Tierra para el crecimiento de las plantas, para el crecimiento de la vida vegetal. Quiere decir que las plantas no crecerían si no hay nitrógeno de por medio. No crecerían. Entonces, el problema con el nitrógeno atmosférico, el que está disuelto en el aire, es que no está disponible para las plantas en el suelo, porque está en el aire. Entonces, hay bacterias que tienen el papel ecológico de tomar ese nitrógeno del aire y transformarlo en otra forma de nitrógeno que no sea atmosférica y lo fijan al suelo. O sea, que toman el nitrógeno del aire y lo colocan en el suelo en otra forma química. Siempre nitrógeno, pero parte de otra molécula. Ya no nitrógeno atmosférico, sino, por ejemplo, en forma de nitratos, que es nitrógeno más oxígeno, formando una pequeña molécula que sí esa sí puede ser aprovechada por las plantas porque está en el suelo. Las bacterias lo colocaron en el suelo. Entonces, las bacterias que pueden hacer eso se llaman bacterias nitrificantes, aquellas que son capaces de reciclar el nitrógeno del aire y ponerlo a disposición de las plantas. Y también dice que algunas son recicladoras de otros elementos. Es que fíjense que en la naturaleza todo se recicla. No sé si tengo una imagen en este momento, pero ya lo vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí creo que tenía. Sí, creo que es aquí en el capítulo 1. En la Tierra todo se recicla.
se recicla la energía, se reciclan las hojas que caen al suelo, se recicla el mismo cuerpo de los seres vivos cuando mueren, todo se recicla. Entonces, algunas bacterias tienen el papel, la función de reciclar el carbono, ya vimos el nitrógeno, reciclar metales pesados, ¿verdad? Metales como cadmio, como plomo, etcétera, que caen al agua o que caen al suelo. Lo que hacen es que toman esos materiales y los reciclan, los desintegran molecularmente y lo dejan ahí esas moléculas transformadas para que el ambiente pueda utilizar esas moléculas a conveniencia. Entonces, los organismos unicelulares, en este caso bacterias, son organismos recicladores. Todos los elementos naturales que existen en el planeta Tierra y que son necesarios como para construir una montaña o para construir el cuerpo de una planta o de un hongo o de otro ser vivo, están disponibles en el ambiente gracias a que hay reciclamiento de esos materiales. ¿Y quiénes son los recicladores? Bacterias principalmente. Y esto también es bastante importante. Algunos son utilizados en procesos industriales. Esto ya es el hombre, ¿ya? Esto ya es uso que el hombre le da a las bacterias. Fíjese que en ese mismo libro de Solomon, en el capítulo 3, precisamente, se va a hablar solamente de bacterias y de arqueas. Dos grupos de organismos procariotas unicelulares muy importantes para la vida de todos los demás seres vivos en el planeta y que muchas veces no creemos que sean tan importantes. Entonces, en este capítulo, que para aclarar, obviamente si usted tiene el libro de Solomon, usted puede ir a este capítulo que habla sobre bacterias y arqueas y encontrar toda la información de quiénes son estos organismos. Pero si utiliza el libro de Solomon perdón, de Audesirc, aquel donde aparece el lobo, y porque usted no tiene el libro de Solomon, entonces usted va a ver en el capítulo 19, el libro de Audesirc, para los que se acaban de reintegrar a la clase, es este. Este libro usted puede obtenerlo libremente en internet, solo lo busca por nombre y lo descarga. Nada más que siempre hacemos la aclaración de que este libro no es el libro de texto que usamos en la clase, sin embargo es un libro muy útil porque puede ayudar si usted no tiene el libro de texto. Entonces, en este libro, en el capítulo 19, a ver si no nos pasamos. Sí, creo que está más abajo. A ver, en el capítulo 19 de este libro también está el tema de la comportamiento y ecología. A ver si no me pasé. Uy, sí, me pasé mucho. A ver. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, en este otro libro de Audesirc, en el capítulo 19, usted también va a encontrar el tema de los procariotas. De hecho, en este capítulo de este otro libro, incluso se habla de los virus. No, aquí me pasé, permítanme. Le quería mostrar es el número del capítulo, para que ustedes lo busquen por número de capítulo, que es el 19. Ya vamos a llegar ahí. No hay que comer ansias. A ver. Sí, ya llegamos, ya vamos a llegar ahí. Entonces, lo que yo quiero que ustedes lean en estos capítulos, aquí está, capítulo 19 del libro de Audesirc. Si usted se fija acá, dice la diversidad de procariontes y virus. Aquí se agregan los virus. Los virus no son de considerar el estudio en este momento, por lo menos para este parcial, porque no los vamos a ver. Entonces no es necesario que atiendan el tema de los virus, solo el tema de procariontes, bacterias y arqueas. Entonces, al igual que en el libro de Solomon, usted lo que va a encontrar en la temática es, bueno, cuáles organismos
quiénes son estos organismos llamados arqueas y bacterias, quiénes están ahí incluidos, qué organismos están ahí incluidos, sus características particulares, la forma como interactúan estos organismos con el ambiente, cómo se alimentan, cómo se reproducen, eh, cuáles son sus funciones ecológicas, qué utilidades el hombre ha sacado de estos organismos, para qué los usa el hombre a muchas especies de estos procariotas, eh, y en general cómo afectan estos procariotas a los seres humanos, ¿verdad? Ya sea porque los utilizamos para producir alimentos, para fermentar carnes o queso o otros productos lácteos, o porque los utilizamos para producir medicamentos, o porque nos enferman. Ahí está todo. Y luego está el tema de los virus. ¿Ya? El tema de los virus no tiene que verlo porque no lo vamos a ver en esta unidad. Entonces usted lo que tiene que hacer es leer. Recuerde, yo espero que usted haya empezado a leer ya o que ya haya terminado de leer lo que les encomendé leer en la primera videoconferencia. Los que hasta ahora se conectan ahí en el aula virtual, en el campus, ahí están las videoconferencias y ahí doy instrucciones. Mire las videoconferencias y vea qué es lo que había que leer hasta el día de hoy, ¿verdad? Para que usted vaya adelantando y no se quede rezagado. Bien, entonces decía que también hay muchos usos industriales que sacamos nosotros los seres humanos de estos organismos unicelulares. Pero antes de eso, ya vamos a llegar a ese punto, por lo menos para resaltarlo un poco más. Quiero que se fijen en esto también. Por otro lado está el dominio de las arqueas y el reino de las arqueas. Las arqueas son otros procariotes, otros organismos unicelulares muy parecidos a las bacterias, muy parecidos en los papeles ecológicos que tienen, pero con algunas diferencias tanto estructurales como funcionales. Cuando digo diferencias estructurales, hablo de la forma como está construido su cuerpo. Entonces, mire que las arqueas son también procariotas unicelulares, obviamente organismos microscópicos muy pequeños, y dice que el peptidoglicano está ausente en las paredes celulares de las arqueas. Vea que aquí hay una diferencia estructural importante. En las bacterias hay pared celular y está construida esa pared celular de una combinación entre proteínas y azúcares. Y esa combinación, esas moléculas que se combinan, forman un compuesto químico llamado peptidoglicano o peptidoglucano. Pero que en arqueas, aunque puede haber pared celular, y aunque haya pared celular, dice que no hay pared celular formada de peptidoglicano. Quiere decir que los materiales que construyen la pared celular de las bacterias es diferente a esos materiales que construyen la pared de las arqueas. También dice aquí que las arqueas difieren bioquímicamente de las bacterias. ¿A qué se refiere esto? Diferencias bioquímicas. Si son organismos unicelulares, pueden ser diferentes tanto en la forma como están construidos, ¿verdad? Su cuerpo, la forma como se ven incluso, pero también en la forma como funcionan. A eso se refiere las diferencias bioquímicas. Cuando usted estudia el metabolismo de los seres vivos, usted está estudiando bioquímica, porque si no lo había pensado antes, bioquímica es una palabra compuesta por un prefijo llamado bio, que viene de bios, que quiere decir vida, y la química, ¿no? La química que es esos procesos de intercambio que se dan entre átomos de diferentes elementos en el cuerpo, en este caso de los seres vivos. Entonces, cuando usted estudia bioquímica, está estudiando el metabolismo, las reacciones químicas que hacen posible el funcionamiento de un organismo vivo. Eso es lo que usted está estudiando aquí. Entonces, cuando dice que hay diferencias bioquímicas entre arqueas y bacterias, es que no funcionan igual.
Su cuerpo no funciona igual. ¿Y por qué? Bueno, aquí vamos a ver algo que nos va a ayudar a entender mejor esto. Dice acá que el papel ecológico de las arqueas consta de lo siguiente. Dice, los metanógenos son anaerobios que habitan drenajes, pantanos, sistemas digestivos animales, y luego hay halófilos, extremos que habitan ambientes salinos, y hay también termófilos extremos que habitan ambientes calurosos, en ocasiones ácidos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Tal vez ahorita lo leí y no lo entendió. Te lo voy a explicar, es muy sencillo. Esto de metanógenos, halófilos y termófilos son grupos de arqueas, son grupos, son unos grupos de arqueas que suele dar la casualidad de que viven en unos ambientes bastante complejos, bastante diferentes en muchos casos a ambientes en donde viven las bacterias. Cuando hablamos de metanógenos, estamos hablando de un grupo de arqueas que, como dice acá muy claramente, son anaerobios. Anaerobio quiere decir que ese organismo vivo no necesita oxígeno para poder obtener energía de lo que come o materiales que ocupa para reparar su cuerpo cuando hay algún daño. Eso quiere decir anaerobio. No metaboliza oxígeno, dicho de otra manera más técnica. Entonces, los organismos anaerobios no metabolizan oxígeno, no ocupan oxígeno para el metabolismo de la energía y de los materiales en su cuerpo. Entonces, metanógeno quiere decir que, aparte de que es anaerobio, comúnmente estos organismos unicelulares habitan drenajes. Los drenajes, como por ejemplo los drenajes de aguas negras que construimos los seres humanos, son ambientes pobres en oxígeno. Por eso es que tienen un olor tan fuerte y por eso es que suelen ser desagradables, no solamente visual, sino al olerlo, ¿verdad? Porque ahí no hay oxígeno. Los pantanos también son ambientes con aguas muy turbias, en donde usted va a sentir un olor muy fuerte. No sé, puede ser que algunos de ustedes hayan andado en pantanos. Los pantanos comúnmente se dan ahí en las zonas boscosas cercanas a las costas. Los bosques están muy cerca a las costas, suelen tener pantanos. Entonces, cuando el agua se estanca en un pantano, el agua es bien turbia, casi no tiene oxígeno. Pues aún en esos ambientes pobres en oxígeno hay vida. Y, por ejemplo, también el sistema digestivo de los animales, por ejemplo, el sistema digestivo nuestro, de nosotros los seres humanos, el intestino principalmente, son órganos que están tapizados de bacterias o tapizados de arqueas, ¿verdad? Es decir, de esos organismos unicelulares. Están ahí por una razón. Y luego dice que, o sea, entendimos lo que es un metanógeno. Metanógeno es un organismo unicelular que vive en ambiente anaerobio, pobre de oxígeno, que por ejemplo sus ambientes son drenajes, pantanos, sistemas digestivos de animales. Los halófilos son otro grupo de arqueas, y halófilo lo que quiere decir, halófilo extremo, es que el halófilo es un organismo vivo que vive en un ambiente muy salado, en un agua extremadamente salada, donde no pueden sobrevivir otros organismos vivos. No pueden sobrevivir porque es demasiada sal la que hay en esa agua. O sea, es un agua muy hipertónica, demasiado hipertónica. Y la mayoría de los seres vivos, la mayoría de las células, no importando de qué ser vivo estemos hablando, la mayoría de las células sobreviven en ambientes con un pH más balanceado, no en ambientes hipertónicos, sino más bien en ambientes isotónicos, en donde la concentración de solutos y de agua es como más balanceada. Entonces también en estos ambientes muy salados encontramos arqueas. Y termófilos extremos son organismos unicelulares que más bien dicen habitan ambientes muy calurosos.
O sea, por eso dice termófilo, ¿verdad? O sea, que es afín a un ambiente muy caluroso, eso quiere decir. Y también esos ambientes muy calurosos, esas aguas, por ejemplo, que están hirviendo, como las que hay en los geysers o en en unos estanques naturales en diversas partes del mundo, que son aguas calientes, algunas de ellas no tanto como las aguas termales, que a veces los humanos utilizamos como para relajar nuestro cuerpo y también para provocar o, sí, provocar una reacción de nuestro cuerpo que nos puede sanar en algunas cosas, y que también esas aguas pueden ser, pueden tener un nivel de ácido muy grande. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero no entiendo muy bien, entonces realmente, por qué son tan importantes las bacterias y las arqueas en la vida de nosotros los seres humanos. Porque nosotros solemos darle importancia a lo que podemos aprovechar. O sea, los seres humanos tenemos la mala, eh, ¿cómo decirlo? La mala actitud, estamos muy equivocados y creemos que si le podemos sacar provecho a algo o a otro organismo vivo, nos sirve y si no, no nos sirve. Y como estos organismos no los vemos, porque ahí están, pero son microscópicos, no los vemos, entonces a veces no entendemos que esta vida unicelular que existe en el planeta y que es la más diversa que existe, tiene en su poder nuestra vida. Es decir, nosotros dependemos de ellos. Entonces, por eso es que voy a terminar ahí con este capítulo. Este es el capítulo 2, ¿verdad? Ahí está esa tabla, que es una tabla de resumen sobre los organismos que forman parte de cada reino, de seres vivos que existen en el planeta. Pero en el capítulo 3, particularmente, por lo menos del libro de Solomon, o en el 19 del libro de Audesirk, ahí sí van a encontrar ustedes por qué para el ser humano son tan importantes las bacterias y las arqueas. Me voy a mover en este capítulo y por aquí se van a explicar al inicio diferentes cosas, diferentes características de estos procariotes, que tienen formas muy distintivas. Por ejemplo, las bacterias, incluso cuando a usted le mandan a hacer un examen, el médico le manda a hacer un examen para saber si usted está invadido en su cuerpo por alguna bacteria que le está provocando enfermedad. Usted ha escuchado, por ejemplo, que el médico, cuando tiene los resultados, le dice a veces a uno, usted tiene una infección por un estreptococo o usted tiene una infección por un estafilococo o una espiroqueta le está causando daño a usted. ¿Qué es lo que le está diciendo el médico? Lo que le está diciendo el médico es que a través de un examen de sangre, casi siempre de sangre, o puede ser orina, o puede ser incluso de heces, al verlos al microscopio encontraron que en su sangre o en sus fluidos o en sus desechos encontraron unas colonias de bacterias o un montón de bacterias. Y si le dicen que son estreptococos, lo que le está diciendo es que encontraron bacterias en formas circulares o esféricas. Eso es un coco. Un coco es la forma que tiene, una forma esférica. Entonces lo que le está diciendo es que le encontraron colonias en su sangre o en su orina o en sus heces, le encontraron colonias de cocos que se suelen llamar estreptococo. Estrepto quiere decir cadena de cocos. Y ahí le dice la especie, ¿verdad? Algunas veces le mandan a hacer otro examen a usted que se llama PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Le mandan a hacer un examen que es bastante caro, el PCR, porque ahí sí ya quiere el médico saber cuál es la especie específica de bacteria que lo está atacando a usted. Entonces, para eso se tiene que hacer otro examen. El médico lo indica. Pero, ¿qué es lo que le quiere decir el médico con esto de estreptococos, estafilococos? Es la forma que tienen las bacterias. Si es coco, es redondita, es esférica. Si es en forma de bacilo, es una forma como de bastón, así como cilíndrica, como esta que se mira aquí. Como el bacilo de Koch, por ejemplo, que es el que provoca unas enfermedades, o la salmonela, que tienen esta forma. Esa es la forma que tiene la bacteria, ¿verdad?
O si le dice que es una espiroqueta, es que tiene una forma espiral, ¿verdad? Como la borrelia, por ejemplo, la especie Borrelia burgdorferi, que es una bacteria que produce una enfermedad que se llama Lyme, ¿verdad? Que es una enfermedad que ataca tanto a animales silvestres como al mismo ser humano y que pues produce unas complicaciones bastante serias en el cuerpo. Entonces, usted puede ver que, claro, como son los organismos más diversos que hay en la Tierra, las formas que tienen son igual muy diversas. También la estructura, ¿verdad? Cómo está formado su cuerpo. Aquí se lo menciona el capítulo y le muestra las estructuras, cómo está construida una bacteria generalmente. Entonces, fíjese que está el cuerpo de la bacteria, hay ADN, por supuesto, porque todos los seres vivos contenemos ADN en nuestras células, pero mire que el ADN se ve como unos hilos que están flotando en el citoplasma, no en un núcleo, no encerrados en un núcleo, porque recuerde que son procariotas, no tienen núcleo. Pero el ADN siempre va a estar en una región del citoplasma a la cual se le suele llamar nucleoide. Entonces vea que hay nucleoide, que es la zona dentro del cuerpo de la célula donde está el ADN. Usted va a ver que hay una membrana exterior y una membrana exterior, una membrana celular, y luego va a ver que hay una pared celular, esta que se mira en café, es la pared, la membrana es la que se mira en anaranjado, y la pared celular, recuerde que es una pared celular de peptidoglicano. Por ahí va a haber plásmidos de ADN, que son unas como unas cadenas esféricas de ADN. Va a haber una cápsula, que es otra estructura también importante. Va a haber unas estructuras que se llaman ribosomas. Muchas veces encontramos flagelos en las bacterias, otras veces encontramos cilios. Va a ver que hay fimbrias, ¿verdad? Que se dice que son estructuras utilizadas para la fijación. ¿A qué se refiere eso? Bueno, hay que leer un poco más para darse cuenta. Y más adelante entonces ya se empieza a hablar de los grupos y de otras características importantes como el hecho de que hay bacterias que pueden formar endosporas. ¿Qué es eso de una endospora? Bueno, voy a poner un ejemplo como una analogía para que usted pueda entenderlo. Una endospora es como un abrigo que se construye la bacteria para protegerse de las condiciones externas del ambiente. Por ejemplo, si usted y yo tenemos mucho frío, nos ponemos un abrigo para protegernos, para no morir del frío. O si no hay suficiente comida o agua en el exterior, usted lo que hace es que guarda agua y se protege hasta que vuelva a haber agua. Entonces, lo que hacen las bacterias que producen endosporas es que fabrican químicamente una cubierta externa para proteger su interior de unas condiciones externas que pueden matar la célula. ¿Qué condiciones externas pueden matarla? Bueno, mucho frío, mucho calor o que no haya alimento suficiente, como cuando los osos hibernan, ¿verdad? Los osos hibernan en invierno porque hay demasiado frío. Entonces, como hay demasiado frío, durante el verano comieron todo lo que pudieron, guardaron reservas de alimento en su cuerpo y de grasa en su cuerpo, y luego se fueron a dormir todo el invierno. No salieron, porque si salen, el frío los puede matar. Igual no van a encontrar comida, va a ser muy difícil encontrar comida si salen a buscarla en pleno invierno. Entonces el animal hiberna, se queda ahí con sus reservas, esperando unos 3 meses por lo menos, a que se acabe el invierno y vuelva a salir otra vez el animal. Para no morirse, come antes y se resguarda. Lo mismo hacen algunas bacterias, esas no son todas las bacterias, es que producen una endospora. Se fabrican una protección química, como un capote, como un abrigo, y se quedan como dormidas metabólicamente. Esa endospora, esa protección química que se ponen, las protege de esas condiciones extremas que hay en el exterior. Lo interesante es saber qué tipo de bacterias hacen eso. Por eso la lectura es importante, ¿verdad?
que usted le explica cuáles son esas bacterias que hacen eso y entonces uno llega a entender mejor, sí, entiendo por qué esta bacteria es tan resistente, por ejemplo. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de algunas que son bacterias patógenas que causan enfermedades en los seres humanos, que llegan a formar endosporas que las hace resistentes, por ejemplo, a medicamentos que nosotros tomamos. No les hace nada el medicamento porque están protegidas químicamente y se aíslan. Entonces, ese químico no les hace nada. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Entonces, aquí está bien explicado eso, también la forma como cómo se mueven los organismos procariotes. Por ejemplo, la estructura llamada flagelos, que son como pelos, tienen la apariencia de un pelo, pero realmente son otras estructuras formadas de proteínas, que son largas así, que le proporcionan movimiento a la bacteria para que se pueda desplazar. Incluso aquí se puede ver en el capítulo, se explica cómo está construido ese flagelo, que es una estructura bastante compleja, porque está como conectada a un motor químico que hace posible que esa estructura se mueva y desplace la célula. La forma después se explica la forma como las bacterias se reproducen. Hay muchas formas de reproducción en el caso de ellas, muy interesantes. Y igual más adelante, después de que habla de esto, de las formas de reproducción, habla de algunas adaptaciones nutricionales y metabólicas, es decir, qué mecanismos utilizan estos organismos unicelulares para alimentarse, para comer, porque una de las cosas importantes que hay que reconocer de los seres vivos es que todos los seres vivos necesitamos comer. No todos comemos abriendo la boca y masticando, no todos. Eso lo hacemos aquellos que tenemos una boca bien formada y que tenemos dientes. Pero hay otras formas de alimentarse. Y en el caso de organismos unicelulares, como las bacterias y las arqueas, no tienen boca, pero igual se necesitan alimentar, porque todos los seres vivos necesitan nutrientes para sobrevivir. ¿Qué es lo que obtienen del alimento? Ya lo habíamos mencionado, pero los seres vivos, todos los seres vivos, obtenemos del alimento energía para que nuestras células hagan todas sus actividades vitales, reproducirse, crecer, adaptarse, moverse, etcétera. Pero también el alimento es fuente de materiales que son necesarios para la reparación del cuerpo, cuando hay algún daño en el cuerpo. Se habla después de grupos, cómo están clasificadas las bacterias en grupos. No es muy importante en realidad que usted se sepa los nombres de estos grupos. En realidad no. No es necesario que se sepa los nombres de los grupos. Luego habla de las arqueas, luego empieza a hablar de las arqueas, también empieza a hablar de que hay unos ciertos grupos de arqueas y comienza a verse algunas imágenes interesantes sobre los lugares donde viven estas arqueas. Habíamos dicho que podían vivir en aguas muy calientes, como en estos, ¿cómo se llaman estos? Estos geysers que hay en algunos lugares en Estados Unidos, por ejemplo, o en las aguas termales que nosotros tenemos también ahí. Uno podría pensar que ahí en esa agua caliente no vive nada, pero si se acerca un poco más, incluso ve algunos otros organismos vivos moverse por ahí, y no digamos la vida unicelular que hay ahí, que es muy abundante. O en ambientes muy salados, como estos que se miran aquí, que son campos de sal, y el color que miran ustedes en esos estanques que están ahí, que son para producir sal, para comercio, el color que ven ahí en esos estanques es el agua que contiene a esas arqueas que en sus paredes celulares contienen unos pigmentos que hacen ver que el agua tenga ese color. En realidad ese color no es el color del agua, es el color de miles de millones de arqueas que tienen esos compuestos químicos que le dan ese color a esa agua. También ahí esos son unos pozos de sal donde se obtiene sal para el comercio. O obviamente el intestino de los organismos
animales, en el intestino de los animales, también nosotros convivimos con muchas bacterias y con muchas arqueas. Aquí hay unas tablas en donde se habla de esa clasificación, ¿verdad? De esos grupos, que no es necesario que usted se sepa esos nombres. Sí, algunos de ellos, digamos, son sumamente interesantes e importantes, como este grupo de bacterias que se llaman cianobacterias. ¿Por qué son un grupo interesante de bacterias? Estas cianobacterias. Bueno, porque estas sí necesitan oxígeno para vivir. Estas son incluso fotosintéticas. Son el único grupo de bacterias que hay en la Tierra que pueden fabricarse su propia comida a partir de la energía de la luz del sol, mediante un proceso químico llamado, o unos procesos químicos llamados fotosíntesis. De ahí no hay otro grupo más de bacterias o de arqueas que puedan hacer eso. Solo estas, las cianobacterias. Entonces, es interesante que en el planeta Tierra existen únicamente tres grupos de organismos autótrofos o fotoautótrofos que utilizan directamente la luz del sol para producir su alimento. Solo hay tres grupos: las cianobacterias, luego están las algas unicelulares, que ya no son del reino de las bacterias, sino que son del reino protista, son en otro reino, son eucariotas, de hecho, las algas. Y están el tercer grupo de organismos fotosintéticos en la Tierra, son las plantas. Y las plantas tienen la particularidad de que son las plantas las que al producir alimento nos dan de comer ese alimento a los animales, o los animales somos los que aprovechamos el alimento que producen las bacterias, perdón, las plantas. Ahora, hay otras funciones importantes o impactos sobre la ecología que tienen estos organismos unicelulares, como el, el, el hecho de que algunas pueden formar biopelículas. Les queda de tarea investigar lo que es una biopelícula de bacterias o de organismos unicelulares. ¿Qué es una biopelícula? También el hombre utiliza algunas bacterias, como una en particular que es del género Wolbachia. Esto se lee Wolbachia. Esto está escrito en latín. Recuerde, la biología, las ciencias biológicas utilizan el latín como lenguaje para darle nombre a los organismos vivos. La Wolbachia es una bacteria bien interesante porque se utiliza para el control de pestes. Incluso muchos insectos que son plagas de cultivos, se utiliza Wolbachia que se rocía ahí en los cultivos, que de tal manera que cuando el insecto llegue a alimentarse del cultivo, se coma la Wolbachia también, y dentro del cuerpo del insecto, la Wolbachia lo que hace es que sirve como una bomba química que empieza a provocar una serie de problemas en el cuerpo interno del insecto, que hacen que el insecto no coma, ya no quiera comer, y entonces el animal se muere, entonces se controlan pestes. Muy interesante este uso de bacterias para controlar plagas. También para, para descontaminar agua o descontaminar, por ejemplo, suelo también se utilizan bacterias en un proceso que se llama bioremediación. Cuando un suelo es contaminado con pesticidas, por ejemplo, o con petróleo en una playa, se utilizan algunas especies de bacterias para para sanar ese ambiente, para extraer los compuestos químicos que están contaminando ese lugar y luego, pues, dejar limpio otra vez el ambiente. Eso se llama bioremediación, la utilización de ciertas especies de bacterias para descontaminar, por ejemplo, suelos o fuentes de agua que han sido contaminados. La bioremediación se usa mucho, por ejemplo, en algunos países, en plantas de tratamiento de agua. O sea, cuando nosotros en nuestras casas lavamos la ropa, lavamos los trastos, esa agua no es agua negra, se le llama aguas grises. O sea, son aguas grises que están mezcladas con muchos detergentes, por ejemplo, y otros compuestos químicos, pero que no son aptas para el consumo del ser humano. Lo que hacen en algunos países es que recogen esa agua gris
la llevan a unos grandes estanques donde hay bacterias bioremediadoras y lo que hacen esas bacterias es que limpian de esos contaminantes el agua, de tal manera que el agua es filtrada y es utilizada otra vez, por ejemplo, para regar cultivos, donde van a crecer otras plantas para alimento. Y luego, más adelante, también se puede ver que, bueno, las bacterias y las enfermedades, claro, hay muchas especies que son patógenas para nosotros y para las plantas y para los animales, porque producen muchas enfermedades. Aquí hay muchísimos ejemplos: Helicobacter pylori, Escherichia coli, Bacillus anthracis, que es el anthrax, la Clostridium botulinum, que produce el botulismo, el Vibrio cholerae, que produce el cólera, etcétera. Aquí hay una tabla que resume eh, muchas de esas bacterias que son patógenas y muy serias en cuanto a nuestra salud. O también el beneficio que utilizamos bacterias para producir, por ejemplo, medicamentos. Como por ejemplo la insulina. El día de hoy la industria farmacéutica utiliza ciertas especies de bacterias para producir insulina. La insulina que después se vende, la insulina sintética, que después se vende en las farmacias para las personas que tienen diabetes, ¿verdad? Eso es un gran beneficio también. Y otras cosas más, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de bacterias en la industria del alimento para producción de comidas fermentadas o para la producción de bebidas alcohólicas o para la producción de yogur y otros procesos de alimento. Entonces hay muchas cosas que tenemos que saber. Es bien interesante, la verdad, el estudio de bacterias y arqueas, porque nos empezamos a dar cuenta de que estos organismos nos facilitan la vida. De hecho, estamos vivos por ellos. Entonces hay que leer el capítulo 3 del libro de Solomon o el capítulo 19 del libro de Audesir, para ir adelantando ya esta semana. Y esta semana vamos a tener que leer mucho más, porque hay otros reinos que vamos a ir viendo a medida avanzamos en los días. Entonces terminamos ahí. Por la tarde subo la conferencia de la tarde, en donde voy a continuar hablando de este tema y voy a extenderme un poco más, digamos, en algunas cosas. Así que es complemento lo que vea con lo de la tarde, es un complemento para ustedes. Así como para lo de la tarde es un complemento lo que vimos con ustedes. Bien, entonces con esto terminamos el día de hoy. Si hay alguna pregunta la contestamos con gusto. El que tenga que salirse de la clase porque va a otra, igual lo puede hacer. Y si hay alguna pregunta yo con gusto la resuelvo. Les recuerdo nada más que aparentemente, por lo que se les envió ayer, un mensaje, el laboratorio sí se tiene que pagar este periodo, y son 150 lempiras. Hay que estar atento el día de hoy a los anuncios que hay en la página de la UNA de Facebook o a los anuncios que hay en la página de la UNA en Internet, de la página principal de la UNA en Internet. Cualquier cosa de la que yo me dé cuenta, yo les aviso, pero de momento sí se paga el laboratorio y ahí aparecían las fechas, ¿verdad? Para ese pago de laboratorio, que son, si no ha cambiado, son 150 lempiras. Jocelyn. Sí, licenciado, una consulta. Es para hacer lo que es la matrícula del laboratorio, Sí. ¿cuál es el procedimiento? Matrícula de laboratorio en sí es que ahí están las fechas en ese aviso que se les envió de cuándo está habilitado el pago en el banco. Entonces usted lo único que tiene que hacer es ir al banco, puede ser Banco Atlántida, puede ser incluso creo que Banco de Occidente, Ficosa, y el banco que está en la universidad, que en este momento se me va el nombre. Te puede ir a esos bancos y decir, ven, voy a pagar el laboratorio. Vengo a pagar un laboratorio de biología, le dice usted, por ejemplo, al cajero de la UNA, ¿verdad? Si soy de la UNA, vengo a pagar los laboratorios. Entonces, usted paga la cantidad que le acabo de mencionar y entonces ahí le dan un comprobante. Y usted ya queda
matriculado o ya queda como solvente en el banco para el pago del laboratorio. Cuando alguien no paga el laboratorio en la fecha que corresponde, lo que hacen en el registro de la universidad es que lo sacan de la clase. O sea, que automáticamente lo eliminan de la clase. Por eso es que es necesario que usted pague no solamente este laboratorio, ¿verdad? Sino que también si lleva otro laboratorio en otra clase, igual que usted tiene que pagarlo ahí en el banco. Eso. Sí. Bueno, yo ahorita hace poco mandé a cancelar. En sí mi duda es si cuando ya uno cancela en el banco, o sea, automáticamente en el campus ya le aparece Lo que le va a lo que es. aparecer, ajá, lo Ah, que le va a aparecer cuando usted se mete a su cuenta ahí en el registro, es que le va a aparecer como habilitada la posibilidad de que usted, por ejemplo, pague reposiciones o cosas así. Entonces le va a aparecer como habilitado y le tiene que aparecer ahí abajo, ahí en su forma electrónica, en el registro. Ahí le tiene que aparecer. Si no, le mandan, le ponen creo que un aviso de que usted no ha pagado. Y si eso es así y usted no paga en la fecha correspondiente, entonces el registro la desmatricula, o sea, la saca de la clase. Eso, Jocelyn. entonces automáticamente me aparece en el campus Le virtual debe de, ya. le debe de aparecer, digamos, no en el mismo momento, pero sí en el transcurso del día le tiene que aparecer ahí todo en forma, todo en orden en su registro electrónico, sí. Bueno, entonces por la tarde les subo las videoconferencias y recuerden empezar a leer lo que es el capítulo sobre bacterias y arqueas desde ya, ¿verdad? Cualquier pregunta o duda me la hacen y yo la podré contestar a través de los medios que ya establecimos. Entonces, que tengan buena tarde, buen provecho. Nos veríamos hasta el día miércoles nuevamente. Gracias. Por nada, saludos, buenas Gracias. tardes y buen provecho.